Hola a todos. El presente video es una síntesis del documento Cómo se calcula el avance de un proyecto, publicado en Internet hace 20 años atrás. Haré una descripción en contexto del procedimiento y del ejemplo que se ilustra en el documento, que no tiene más de 3 hojas, que señalo aquí. Se expone esta síntesis dado que, a pesar de ser una página interna de un manual de usuario, ha tenido y tiene decenas de consultas diarias. Aquí adjunto el código QR con su respectiva URL o links de esa página. El avance de Proyecto AP se define en función de los hitos, independientemente de su distribución en los subproyectos que mostraremos en las siguientes láminas. Esta es la página que los invito a visitar, de la cual vamos a hablar, que es la métrica de avance de proyecto. Está dentro de un manual de ayuda que ustedes ven, tiene un montón de páginas, pero la página que más se visita es justamente esta. Se visita en México, Colombia, Ecuador, Argentina, España, etcétera, incluido Estados Unidos. Entonces, dado eso, voy a hacer una pequeña pasada para que ustedes la visiten y la voy a ir explicando. Entonces, bueno, acá tiene un menú con el cual ustedes pueden saltar a las otras páginas. Asimismo, acá está la evolución de este sistema antiguo que se llama MAMPRO, que fue hecho en el 2003, es decir, casi 20 años atrás. Y acá yo los llevo a algunas otras páginas porque este sistema, que era el manejo de proyectos, evolucionó hacia los PMO. Bien, entonces cuando ustedes encuentren en la página este símbolo, significa que ahí hay un remark, que hay una observación sobre el tema. La fórmula es muy sencilla, acá está. El avance de un proyecto se toma como el número de hitos finalizados sobre el número total de los hitos. Eso significa que la base de la estructura organizacional de los proyectos está dividida en subproyectos y en hitos. Pero el ladrillo último sería el hito, que también se puede desagregar, pero acá no lo hacemos. Se puede desagregar en compromisos, en entregables, en peticiones o atrasos, replanificaciones, etcétera. Pero eso no lo vamos a ver en esta página. Eso se ve más bien acá en los PMO. Esta es la fórmula 1 entonces. Enseguida, esto implica que la organización es piramidal, es decir, acá hay un proyecto, acá hay una serie de subproyectos, después estos subproyectos están divididos en hitos, un número de hitos, y así, etcétera, hasta terminar en una base de datos, de donde después vamos a hacer los informes gerenciales o los informes operativos. Entonces tenemos este modelo. Esta proporción, número de hitos finalizados del proyecto dividido por el número total de hitos, la llamamos R. Y ese R obviamente es mayor que 0 y menor que 1, pero al menor o igual, se multiplica por 100, significa que nuestra medición es un escalar, es decir, es un porcentaje. Es una visión muy binaria del avance de un proyecto, pero es lo que les gusta ver a los gerentes. Si tomamos distintos cortes, es decir, vamos sacando fotos, podemos después armar una curva que nos va a indicar cómo fue la evolución del proyecto en forma agregada. Exactamente después lo mismo acá con los subproyectos, los cuales cada subproyecto tiene un número de hitos y se aplica la misma fórmula que la hemos rotulado con 2. Posteriormente, si sacamos ciertos coeficientes de estas dos medidas, el avance del proyecto va a ser la sumatoria de los betas o i, que ya voy a mostrar lo que son, por los subproyectos. Voy a mostrarlo acá. Acá está la descripción. Obviamente esta medida no es una media o normal o un promedio tradicional, sino más bien es una media ponderada. En este diagrama ustedes van a ver esto mismo y acá es donde se puede ver, por ejemplo, aquí un proyecto que tiene 3 subproyectos y 12 hitos.
De estos hitos, son 3 del subproyecto 1, 5 del subproyecto 2 y 4 del subproyecto 3. Entonces, los indicadores son sencillos. Por ejemplo, el beta, los beta sub i, serían que hay 3 hitos sobre 12. Caso del segundo subproyecto, tenemos que hay 5 hitos sobre 12, o sea, sobre el total de hitos, y el beta sub 3 sería 4 hitos sobre 12. Enseguida, si vamos al indicador S sub i, es decir, avance del subproyecto 1, entonces, como acá hay 2 hitos terminados, digamos de los 3 hay 2, sería 2 sobre 3. En el caso de A sub 2 sería 2 hitos terminados sobre 5. Y en el caso del subproyecto del indicador AS3 sería un hito terminado sobre 4. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo con las sumatorias del producto de los A sub i por los beta sub i, o al revés, beta sub i por A sub i, vamos haciendo esa suma va a coincidir con la expresión 1, es decir, la fórmula 1, donde se toma el total de los hitos terminados sobre el total de los hitos. Digamos, esa es la cifra agregada en la fórmula 1. La fórmula 2 se refiere al avance local de los subproyectos, que sería, en el caso, lo mismo, digamos, más local que la fórmula 1, pero el mismo modelo. Y finalmente, en los beta sub i, exactamente lo mismo, pero dentro de los hitos. Entonces tenemos 3 subproyectos, un proyecto, 3 subproyectos, el número total de hitos 12. Los terminados aquí se asignan con el color amarillo. Ahora, el avance del proyecto medido en R, digamos, sin multiplicar por 100, sería 5 sobre 12. Ahora, si llevamos la fórmula 3, es decir, la sumatoria de los beta sub i por los AS sub i, es decir, por los avances del subproyecto, que muestre el avance de los hitos, esa sumatoria sería exactamente lo mismo que este valor agregado, pero va haciendo el cálculo en forma local, por subproyecto. En el fondo, la estructura, la arquitectura es la que ustedes ven en este diagrama de árbol. Subproyectos, y los subproyectos a su vez tienen hitos, que no exacto, cada uno tiene un número de hitos distinto, y eso va a determinar estos beta, que son los coeficientes que van a acompañar posteriormente a la proporción de los hitos. Esto naturalmente va acompañado de ciertas notas que yo las voy a explicar ahora en forma oral y que ustedes van a ir encontrando. Esta nos puede llevar a la gráfica del avance, etcétera, ¿no? Aquí hay una nota que es importante porque, reitero, el presente enfoque de medición es lineal, simple, netamente numérico en términos de cardinalidad, haciendo abstracción de una serie de restricciones, definiciones y variables, especialmente sin incorporar el parámetro tiempo, que es fundamental en esto, las cartas Gantt que se arman inicialmente, que posteriormente se van a ir distorsionando. El sistema va entregando comunicación efectiva, que es lo que realmente va a ir pasando con los hitos. Esta medida de avance de proyectos que se desarrolló es una métrica agregada en un escalar, es decir, en un número real, que se presenta en este enfoque como una vista del bosque desde arriba, es decir, es una medición escalar orientada a informar a la punta de la pirámide organizacional. Así entonces, damos fin al ejemplo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien.